14 de febrero, Beato Juan Bautista de la Concepción, religioso trinitario, 1561-1613. Entre las flores que esmaltan el bello jardín de la iglesia hispana, se halla Juan Bautista de la Concepción, blanco lirio por su pureza, fragante rosa por su amor, morada violeta por su mortificación. Domingo de Guzmán teje guirnaldas de rosas para ceñir las sienes de María Santísima. Pedro Nolasco trasplanta las flores del invernal encierro de la cautividad al pleno sol de la libertad cristiana. Ignacio de Loyola perfuma el mundo con el aroma de la santidad de la milicia de Cristo. José de Calasanz cuida con esmero los lirios de pureza de la juventud. Teresa de Jesús es el bello girasol que no aparta la mirada de su Dios, con quien conversa lo mismo entre la tosquedad de las ollas que en las más altas cimas de la perfección religiosa. Y Pedro de Alcántara es la zarza que, sin consumirse, arde siempre en llamas de amor a Dios. Todos ellos son gloria de España, como lo es Juan Bautista de la Concepción, manojo perfumado, constituido con las matizadas flores que acabamos de percibir. Primeros años. En el pueblo de Almodóvar del Campo, perteneciente a la diócesis de Toledo, vio la luz primera nuestro Juan Bautista de la Concepción, que andando el tiempo había de ser una lumbrera de la Iglesia y una gloria de nuestra patria. Sus padres, piadosos y devotos, se esmeraron en darle una educación sólidamente cristiana y una cultura que corriera parejas con su educación. La santidad que un día debía alcanzar se revelaba ya desde sus más tiernos años. Era poco amigo de juegos y pasatiempos, que nada se avenían con su carácter serio, prudente, reservado y amigo de la soledad y el silencio. En cambio, frecuentaba mucho la iglesia, donde pasaba ratos interminables hablando con Dios en la oración. Su piedad le llevaba a visitar a menudo el hospital, donde su corazón tierno y amante sentía los dardos del dolor físico que en sus cuerpos experimentaban los enfermos. Esta misma piedad le indujo a macerar su cuerpo con las más rigurosas penitencias. No frecuentaba más compañeros que los libros. Sus ocupaciones eran la oración y contemplación. Sus paseos, la iglesia, especialmente la de los carmelitas descalzos de su población, por cuyo motivo tuvo ocasión de tratar a estos religiosos, de los cuales aprendió la perfecta abnegación de sí mismo y la práctica de la virtud. Por haber leído que una santa niña en sus más tiernos años había consagrado a Dios su virginidad, quiso él hacer lo mismo, como se dirá más adelante. Santa Teresa de Jesús, hallándose de paso en el pueblo natal de Juan Bautista, visitó a los padres del niño llamados Marco García e Isabel López, y al hallarse frente al muchacho, penetró con su mirada espiritual en lo más íntimo de Juan Bautista, al que conoció como por revelación y anunció en tono profético lo que en un día llegaría a ser el niño. «Este niño», dijo Teresa, «será mañana un santo, padre y director de muchas almas y reformador de una orden religiosa». Su fervor religioso. Era tan grande el amor que Juan Bautista tenía a la flor angelical de la pureza que se comprometió a guardar inviolable esta virtud, obligándose a ello por voto cuando apenas tenía 9 años, pero sabiendo perfectamente lo que hacía. Cursó los estudios superiores en la Universidad de Baeza, en la que estudió con gran aprovechamiento la Sagrada Teología, que tanto debía servirle en su misión de reformador y guía de religiosos. Tenía el proyecto de ingresar en la Orden de Carmelitas Descalzos, pero no era esta la voluntad de Dios. Por fin, coronó sus estudios en Toledo, en cuya ciudad se hallaba la futura morada de Juan Bautista. No desistía el joven de su primera idea de hacerse religioso. Un día en que se encontraba en la Catedral Primada, haciendo oración ante la imagen de la Santísima Virgen, iluminada por los rayos del sol que le prestaban encanto con los matices robados a los cristales policromados de sus grandes ventanales, le pareció oír, como bajada del cielo, una voz misteriosa que le decía: «Si no quieres engañarte,
elige la Orden de la Santísima Trinidad. Prestó pleno asentimiento a este aviso sigiloso que, por 3 veces, repercutió en su interior. Ya no había duda. La voluntad de Dios se había manifestado claramente. Había que poner manos a la obra y sin dilación. Vocación religiosa. En la imperial ciudad de Toledo poseían los padres trinitarios un magnífico convento fundado por San Juan de Mata, y en él Juan Bautista visitó el hábito de la orden el día 29 de junio del año 1580, contando a la sazón 19 años. Hizo el noviciado con santo fervor, siendo siempre un modelo de virtud. Se ligó a Dios más íntimamente mediante la profesión religiosa hecha el 29 de junio del siguiente año, o sea, en 1581. Se dedicó de nuevo al estudio de la Sagrada Teología. En los 4 años que duraron estos estudios hizo tantos progresos que pronto llamó la atención del público su extraordinaria ciencia. No escatimándole sus elogios el mismo Lope de Vega, que le consideraba como el más hermoso genio de España. No deja de ser una inmensa gloria para nuestra patria que en aquel incomparable siglo de oro de nuestras letras brillan por su santidad personalidades tan ilustres como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, la pléyade de místicos y ascetas, y cuya vida historiamos, Juan Bautista de la Concepción. El brillo de sus heroicas virtudes son los reflejos de su santidad. Llevaba una vida tan penitente que a veces hasta se privaba de lo necesario para repartirlo entre los pobres. Una vida tan austera debía necesariamente repercutir en el estado de salud del buen religioso. Sus superiores le insistían en que mitigara los rigores, y al mismo tiempo, con el fin de que repusiera su delicada salud, le enviaron a Sevilla, cuyo benigno clima era muy apropiado para ello. Este viaje a la tierra de María Santísima le brindó excelente ocasión de demostrar su ardiente caridad y su celo infatigable en bien de las almas, cuya conversión anhelaba vivamente. Su caridad y amor hacia Dios creció de punto al recibir el orden sacerdotal. Tuvo ocasión de demostrar su caridad ardiente con motivo de una terrible peste que en 1590 diezmaba aquella comarca, que él recorrió celoso y alegre, prestando a todos los ciudadanos que necesitaban tanto materiales como espirituales. Atendía con especial predilección a aquellos pobres abandonados de sus familiares, que no tenían quien curase sus dolencias y endulzase sus pesares. A todos asistía y a todos consolaba con el bálsamo de su amor. Les prestaba los auxilios de la religión y los ayudaba a bien morir. Era el paño de lágrimas de todos los que sufrían, y se mostraba verdadero padre, lleno de abnegación y caridad para con todos. Cuando hubo cesado la negra epidemia, se dedicó a evangelizar a los moros de Andalucía, particularmente a los que se hallaban en la provincia de Jaén. Su predicación elocuente y llena de unción, unida a la gracia de Dios que obraba en él, fue la causa de que muchos infieles abrazaran la religión de Jesucristo. Cuando subía a la Sagrada Cátedra, dice un autor moderno, su voz resonaba potente, su rostro parecía iluminarse, palabras de fuego brotaban de sus labios, y todo él, más que hombre, semejaba un ángel bajado a la tierra para comunicar a los pecadores el amor de su alma inflamada. Juan Bautista, reformador. La no vieja profecía de Santa Teresa acerca de nuestro santo iba a tener pronto cumplimiento. El carácter de reformador es lo que le ha inmortalizado y quizás lo que le abrió más ampliamente las puertas del cielo. La Orden de los Trinitarios, fundada hacía ya 4 siglos por San Juan de Mata, había perdido el prístino fervor que le dio origen y constituyó su savia espiritual durante aquellas centurias de su pasada historia. La observancia regular había venido a menos. Los religiosos más fervorosos deseaban una reforma interna de la orden. Pero, ¿quién debía llevarla a cabo? Aquel niño excepcional de Almodóvar del Campo, aquel fenómeno de santidad descubierto por Santa Teresa, la mística doctora, recibió la inspiración divina para acometer tan ardua empresa.
Era la voluntad de Dios, y por esto Juan Bautista de la Concepción no titubeó y se lanzó, resignado y generoso, a la gigantesca obra. No le faltarán trabajos y dificultades, pero su virtud supo sobreponerse a todo, y la gracia de Dios estaba con él. Los religiosos más piadosos y ejemplares constituyeron el núcleo central, el fermento que debía regenerar la masa restante que, al fin, aceptó también el plan de la reforma. Se empezó por elegir en cada provincia 2 o 3 conventos donde se guardase en todo su vigor la primitiva observancia. El marqués de Santa Cruz quiso que en sus propiedades se levantase un convento de trinitarios reformados, y se ejecutó la obra en Valdepeñas, viniendo a ser el primer convento de los trinitarios descalzos, el cual adquirió fama e importancia al ingresar en él Juan Bautista, que visitó el hábito de la Reforma. Más tarde fue elegido superior del convento nuestro santo, que puso su gobierno y cargo a los pies de la Santísima Virgen, de la que era muy devoto. En su honor, a su nombre de Juan Bautista, quiso añadir el de la Concepción, pues honraba particularmente este privilegio de nuestra Inmaculada Madre. Pruebas y contratiempos. Experimentando algunas contradicciones por parte de sus prelados, hasta del mismo comisario general, en orden a promover la reforma, pensó ir a Roma a solicitar del Papa lo que no podía conseguir de sus superiores. Pero el común enemigo le opuso grandes obstáculos, asustando con formas y aullidos horrendos a sus religiosos y presentando a su imaginación grandes dudas y motivos de desaliento. En tal conflicto, acudió Juan a la oración, y en ella mereció oír de Dios estas palabras: «No temas, prosigue, que yo te ayudaré». El 24 de agosto de 1597 partía nuestro santo del convento de Valdepeñas con rumbo a Roma para solicitar del Papa la aprobación de la reforma. La travesía del mar desde Alicante hasta Génova fue dura y peligrosa. Poco antes de llegar al puerto de destino, se desencadenó una violenta tempestad que anegó el barco, hundiéndolo para siempre en el fondo profundo del mar. El hermano Esteban, que le acompañaba, pereció en el naufragio, y el mismo Juan Bautista hubiera perecido también sin la intervención del cielo que velaba por su vida. Los trinitarios de Roma, que no veían con buenos ojos la reforma, acusaron a Juan Bautista de haberse fugado del convento con una crecida cantidad de dinero, calumnia que muchos creían cierta, por lo cual fueron abandonándole paulatinamente, dejándole casi solo. El mismo embajador español recibió de su gobierno la orden de detenerlo como si fuera un ladrón. También el Papa Clemente VIII se dejó envolver en esta ola de animadversión general contra Juan Bautista. El ambiente era, pues, enteramente hostil al buen reformador. Era tan violento el huracán que soplaba en contra de nuestro santo que llegó a dejarse acobardar, perdiendo no solo los santos entusiasmos que hasta entonces había tenido para su obra, sino hasta las fuerzas físicas que se debilitaron al compás del aumento de las penas morales. Eclipsada ya, al parecer, la estrella de su camino de perfección social, se sintió abatido y desengañado de todo, pensó en mudar de vida y se refugió en los padres carmelitas descalzos. Los planes de reforma proyectados por Juan Bautista parecían una quimera, pues las dificultades que había que vencer parecían invencibles. Creyendo estos padres hacerle un favor, le invitaron a que se hiciese carmelita como ellos, ya que en sus conventos se mantenía con fervor la primitiva observancia. En el corazón del santo se libraba dura batalla. Estos tiros enemigos le desaherían y atormentaban. Pero Dios, que no se deja vencer en generosidad ni abandona a los que sufren por su nombre, cuidó de conservar la serenidad de su ánimo y le hizo ver la desolación en que quedaría la orden trinitaria si él abandonase su empresa. Por otra parte, muchos ilustres varones que no deseaban sino la gloria de Dios, como San Francisco de Sales, Camilo de Lelis y Magdalena de Pacis,
le animaban a proseguir en la tarea comenzada. Últimos años y dichosa muerte. De su constante comunicación con Dios en la oración, sacó Juan Bautista fuerza suficiente para imponerse a sí mismo y despreciar las insensatas acometidas de sus adversarios. Para ponerse más a salvo de los dardos de sus enemigos, huyó a Gaeta y se hospedó en el palacio episcopal de esta ciudad, cuyo señor obispo le obsequió con las muestras de la más caritativa y verdadera amistad. Gracias a este buen trato, Juan Bautista recobró pronto las perdidas fuerzas y con ellas los antiguos entusiasmos. Se lanzó de lleno a la predicación, dirigiendo sobre todo su férvida palabra a los numerosos españoles que en aquella ciudad había. Volvió a Roma y logró de Clemente VIII que autorizase a los trinitarios descalzos fundar una nueva orden en consonancia con el espíritu de la primitiva regla. Esta autorización consta en el motu propio del 20 de agosto de 1599, perteneciente a dicho pontífice. Este documento pontificio constituía el triunfo definitivo y rotundo de Juan Bautista de la Concepción. Por fin, veía realizados sus intentos y la gloria de Dios servida. Nuevamente palpitaría en los conventos trinitarios la brisa perfumada de la primavera observancia, cristalización viva del espíritu de San Juan de Mata y de San Félix de Valois. En efecto, vuelto a España y vencidos los obstáculos que sus contrarios pusieron a la ejecución del breve, fue a tomar posesión del convento de Valdepeñas. Nuevas pruebas le esperaban en esta ciudad, pues los religiosos que habitaban dicho convento no quisieron seguir la reforma. Pero después de las espinas se encuentran las rosas, cuyo perfume compensa la pena de aquellas. Así, Dios quiso recompensar a Juan Bautista las penas que por él había sufrido. Muy pronto aceptaron la reforma hasta 16 conventos, con lo cual se resarció de los disgustos pasados. Y no fue esto solo, pues la fundación de 8 nuevos conventos fue una aurora de esperanza y un signo de triunfo en la empresa que por Dios había iniciado. Para mejor asegurar el éxito de la reforma, Juan Bautista reunió, con ausencia del nuncio apostólico, un capítulo general. En él fue elegido provincial a pesar de su resistencia y oposición. En esta nueva dignidad parece que se excedió a sí mismo en las obras de santidad, pues era grande su celo, admirable su vigilancia y paternal su solicitud. En todo momento dio ejemplo de la más acendrada piedad y de la más viva caridad. Todo cuanto emprendía llevaba el sello de esta excelsa virtud que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, a los fieles discípulos de Cristo. Particularmente, se manifestaba su caridad en cuantas visitas realizó a sus conventos. Sus palabras, cálidas y ardientes, inflamaban los corazones de los religiosos que le escuchaban, y sus obras arrastraban a cuantos las presenciaban. En sus sermones, avisos y consejos a los religiosos que visitaba, no se proponía otra cosa que la santificación de los mismos y una mayor tendencia a la perfección mediante el exacto cumplimiento de su regla. Pero esta tarea propia de su cargo no era óbice a la finalidad que se había propuesto de extender la reforma, en la que estaba vinculada la mayor dilatación de la gloria de Dios, que con ella sería mejor servido y más perfectamente amado. Es admirable el tesón que demostró en su obra y el celo por el bien de las almas. Ejerció el provincialato durante 3 años, pasados los cuales se retiró al convento de la Solana. Después fue enviado a Valladolid por sus superiores. Posteriormente ejerció el cargo de ministro en el convento de Córdoba. Poco tiempo desempeñó este ministerio, pues renunció al mismo para poderse dedicar más amplia y libremente a su plan de reforma. Con este fin pasó a Toledo, donde dejó establecido un nuevo convento, no sin antes haber probado la hiel de la amargura, a causa de la hostilidad de los espíritus, que de ningún modo querían aceptar el suave yugo de la reforma. Pero la constancia del santo varón venció la resistencia de los rebeldes. Su paciencia se impuso a la impetuosidad de estos. Con la gracia de Dios y la ayuda de la Virgen, a la que profesaba tierna devoción, logró triunfar,
y su triunfo era el de la verdad, pues ésta, al fin, se corona de honor porque es fiel trasunto de la suma verdad y del poder inmenso de Dios. Desde entonces, los más rebeldes a la Reforma y los más enemigos del espíritu de Juan Bautista se trocaron en sus mayores admiradores y sumisos hijos de su regla, que aceptaron complacidos y reverentes como efecto de la divina gracia, que quería compensar el celo del apóstol y conseguir mayor perfección en las almas. Pronto se extendió la orden reformada, y el santo de la Concepción añadió a los votos de religión el de no aceptar ninguna dignidad eclesiástica sin mandato expreso del pontífice. En su tiempo creció notablemente la orden, pues por doquiera surgían nuevos noviciados que eran fraguas encendidas de amor a Dios. 6 años después de haber conseguido su objetivo de reforma, Juan Bautista de la Concepción descansó en la paz del Señor el día 14 de febrero de 1613, dejando en pos de sí una estela luminosa de santidad, de la que son prueba manifiesta los centenares de hijos que ha dejado en la parcela religiosa de la que él fue el solícito jardinero, para que todas sus flores fuesen dignas de ser trasplantadas al jardín celestial, que él sigue perfumando con la rosa de su amor, el lirio de su pureza, la violeta de su humildad y la zarza ardiente de su mortificación, que, si no perfuma, ilumina con sus llamas los alcázares de la gloria.